El conocimiento ayuda a la humanidad. Cada día la ciencia y la tecnología llevan a nuevas formas de ver la vida y el futuro. Cada amanecer nos sorprende con algo nuevo para el hombre. Ecos de la ciencia, despertando curiosidad. De hoy tenemos una especial invitada, experta en mercadeo, es consultora, adicionalmente pues es docente universitaria y es directora académica de el Interactive Advertising Bureau en Colombia, que es pues una institución sin fines de lucro que se dedica a apoyar, desarrollar el mercadeo digital entre las empresas. Con ella vamos a tratar el día de hoy Elizabeth Ramírez, de nacionalidad colombiana. Vamos a tratar el tema del mercadeo digital para las microempresas y los negocios unipersonales, aquellos pues que son más del 90%, cubren la mayoría de la economía en el país y en el cantón. Entonces, un poco queremos saber qué pueden hacer estas microempresas cuando no tienen la capacidad para manejar el mercadeo digital, pero que la época o la era post-COVID así lo exige. Muy buenos días, Elizabeth. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y empecemos por ahí. Un poco quisiéramos conocerte a ti, toda una experta. ¿Cómo es que se puede mantener tantas actividades a la vez? Adelante, Elizabeth. Bueno, Francisco, buenos días a ti, buenos días a la audiencia. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Pues hablar de uno de los temas que más me apasiona, pues que definitivamente es el mundo digital. Y sí, pues tal vez es justamente por esa pasión que yo tengo por este tema, pues que saco tiempo para tantas cosas. Primero, tengo para decir que una de las tareas que tenemos, yo creo que en todos los países y mucho más en los países latinoamericanos, es hacer evangelización, es hacer transferencia de este conocimiento en temas digitales que no debería ser tan nuevo, pero pues que de todas maneras la pandemia, digamos que nos puso de frente a entender que nos falta mucho camino por recorrer. Entonces, yo creo que básicamente es eso, Francisco. Tal vez por eso a través de mis escritos quiero enseñarle a la gente. Y cuando yo empiezo el trabajo con las empresas, una de mis banderas es siempre estar haciendo transferencia de conocimiento, porque si no entienden de qué se trata eso, pues seguramente o van a crear unas dependencias eternas nada sanas o van a seguir tomando decisiones incorrectas. Bueno, te cuento, Elizabeth, no sé si conoces o conozcas el Ecuador o has estado antes. No conozco Ecuador. Bueno, pues entonces quedas cordialmente invitada para que nos visites algún momento a la mitad del mundo. Pero te cuento, nosotros estamos ubicados justo en la mitad del mundo. Cayambe es una pequeña ciudad que no tiene ni siquiera o muy cerca de apenas 100,000 habitantes, pero sí tenemos muchísimos, cientos y miles de microempresarios, lo que nosotros llamamos estos negocios unipersonales, aquel negocio pues o familiar que es del papá y la mamá o de algún emprendedor individual, pues que hace ventas, produce cosas, artesanías. En realidad, Cayambe también es conocido en el país porque pues tiene muy buenos emprendedores, personas que pues desarrollan distintos productos. Imagínate, hasta tenemos whisky en Cayambe, ¿no? Entonces, claro, como todos, la búsqueda de aumentar las ventas y claro, todo el sufrimiento que fue a través de estos 2 últimos años ha llevado a muchos de estos microempresarios a utilizar los medios digitales. Y claro, lo común es abrir una cuenta de Facebook, pagar unos dólares para que pues salga más rápido lo que tú estás anunciando,
Pero claro, va pasando el tiempo y más parece y conocemos de que pues los microempresarios no miran de que realmente esto es útil, porque dice, todos están haciendo lo mismo, no se mira, no es tangible, ¿no es cierto?, la posibilidad de que sus ventas aumenten. Entonces, en ese sentido, ¿cómo es que tú ves esta situación? No sé si también en Colombia ocurre lo mismo. Claro, claro, en Colombia ocurrió exactamente lo mismo. Pues primero decir que más del 90% de las empresas de Colombia son empresas MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. La economía de este país la mueven empresas, muchas unipersonales, empresas familiares, un poco del mismo contexto que tú estás diciendo. Y aquí ocurrió exactamente lo mismo. Entonces, por fortuna, desde el gobierno y desde las cámaras de comercio, durante la pandemia ha habido muchísimo apoyo a todos estos grupos de empresas. Tuve la fortuna de pertenecer a un programa que se llama Mi Pyme se transforma, que justamente fue un salvavidas que el gobierno le tiró a estos empresarios para que entendieran un poco cómo podían, uno, cambiar sus modelos de negocio, brincando a Internet, dos, automatizando algunas de sus actividades y definitivamente tres, trabajando muchísimo el tema de cultura y apropiación de conocimiento. O sea que en ese sentido tú dirías que primero lo que se requiere quizás es que haya un mayor esfuerzo para que estos microempresarios entiendan la valía o la utilidad de estos medios de mercadeo. Sin duda alguna. Y por eso empecé hablándote de la importancia que para mí representa que la gente entienda y que la gente aprenda. Por eso es que yo desde mis columnas trato de hacerlo muy simple, que sea mercadeo para todos, básicamente. Y lo primero que tengo para decir es que hay un montón de recursos gratuitos de las grandes compañías que muchas veces pues las empresas desconocen. Entonces, si simplemente empezamos, por ejemplo, voy a soltar muchos tips. Ok. Hay una aplicación de Google. Sí, digamos que el duopolio en temas digitales en el mundo, pues obviamente son Google y Facebook. Entre estos dos señores se llevan más del 70% de la publicidad digital del mundo. Entonces, ellos, digamos que de la misma manera, ofrecen un montón de herramientas gratuitas para que nos capacitemos. Hay una aplicación de Google que se llama Google Primer. Y con Google Primer, pues es una aplicación que digamos, tiene todo un enfoque para emprendimientos, para pequeños empresarios, está pensada para desglosar ese ABC digital y de negocios y utiliza la filosofía de los microaprendizajes. Entonces, perfectamente uno, mientras está esperando la cita médica, pues puede hacerse una lección, ¿cierto? Sí. Entonces, esa es como la primera. Ya. En Latinoamérica, existe un programa que se llama Garaje Digital, de Google también, que es una alianza de Google con IAB. Tú ahorita, cuando leíste mi hoja de vida, leíste pues que soy la directora académica de IAB Colombia. Resulta que la IAB es una organización mundial sin ánimo de lucro que existe desde el año 96 y que tiene presencia en 47 países. ¿Y en Ecuador? En Ecuador no hay IAB. Bueno. Entonces, próximamente esa puede ser una buena conexión. Entonces, digamos que IAB justamente trabaja por el crecimiento de la industria digital en todo el mundo y hace muchísima capacitación. Entonces, ahorita les estaba diciendo, estos dos señores, Google e IAB, sacan un programa para Latinoamérica que se llama Garaje Digital. Yeah. Entonces, cualquier persona que tenga una cuenta, lo único que necesitan es una cuenta de Gmail. Créeme que entran a Google y buscan Garaje Digital y van a encontrar un montón de cursos de mercadeo, de productividad, inclusive para quienes están buscando empleo. También hay una serie de herramientas donde se les sugiere a la gente cómo mejorar sus habilidades. Y allí, por ejemplo, van a encontrar un curso de 40 horas gratuito, certificado por Google y certificado por IAB. Entonces empiezan a recorrer esos primeros pinitos. Ese me parece muy importante. Y hay otro que me parece supremamente valioso y es que Facebook también hace lo propio.
Facebook tiene recordemos que el señor Mark Zuckerberg es el dueño de Facebook, ahorita se llama Meta la compañía, justamente por todo este tema de lo que se viene y de la realidad virtual y de el metaverso, de esos universos paralelos. Entonces, Facebook, Instagram y WhatsApp son del señor Zuckerberg. Entonces, hay una plataforma gratuita también que se llama Facebook Blueprint. Y allí la gente va a poder hacer todos los cursos para poder empezar a manejar mejor estas herramientas. Entonces, primer paso para mí, educarse, entender. Entender es el primer paso, sin duda alguna. Y hablando de educación, básicamente, ya hablando de los casos, del caso Cayambeño, por ejemplo, parecería ser que tenemos pues un buen número, así un buen número, una distribución, digamos, de emprendedores, de este tipo de emprendedores o con pequeños negocios, que pues están en las edades correctas para este aprendizaje. Pero también tenemos un buen número que vienen pues atrás, ¿no? Que están, yo diría, sobre los 40 años y que pues tienen miedo. Tienen esto, dice, esto es para los jóvenes, esto no puedo, no entiendo, no tengo tiempo. ¿Qué es lo que tú sugieres para ellos? ¿Debería ser que tengan tutores, buscarse jóvenes? ¿Cómo es que, por ejemplo, en Colombia resuelven el caso para este tipo de emprendedores que ya pues han pasado esta edad del Internet? Mira, ahorita que les contaba de este programa, Mi Pyme se Transforma, un programa muy bonito, trimestralmente a cada uno de los consultores nos asignaban 2 empresas y tuvimos empresas de todas las generaciones. Yeah. Entonces teníamos el baby boomer, que es aquel que nace después del boom de natalidad de la Segunda Guerra Mundial, donde entonces allí es este personaje, puede estar ahí mi mamá, donde tal vez el único contacto que han tenido, lo han tenido con la tecnología, lo han tenido a través de los dispositivos móviles, ¿cierto? Yeah, sí. Había mucha gente de mi generación, yo soy de la generación X, lo que aquí en Colombia llamó un comediante la generación de la guayaba, que porque nos daban mucha guayaba en la infancia, todo era con guayaba. La generación X, nosotros somos los migrantes digitales. Nos tocó ponernos el chip, nos tocó entender, nos tocó aprender. Cuando yo estaba en el colegio no había computadores. Yo recibí clases de mecanografía, por ejemplo. Sí, yo también, igualito. Claro, pero yo creo, tú estás tocando un punto que yo siempre lo menciono, creo que las personas de nuestras generaciones, la nuestra, inclusive los millennials, se dividen en 2 grandes grupos. Estos millennials jóvenes, donde está mi hijo que tiene 25 años, los que nacen en la década del 90, pero resulta que hay unos millennials que son los de la década del 80, que son como cuarentones por allá pegados más a la generación de nosotros. Ya. Estas generaciones tienen un comportamiento más parecido al nuestro y hemos sido muy responsables porque hemos creído que este asunto digital es un asunto de los millennials y ahí es donde hemos delegado asuntos estratégicos de los negocios en muchachos, quizás por el solo hecho de saber manejar aplicaciones, y eso no los convierte ni en estrategas digitales ni en personas idóneas. Entonces, mi recomendación, sinceramente, es que entiendan, o sea, que seguramente en Ecuador también hay muchísimos programas donde el gobierno trata de ayudarles a las empresas, pero aquí les estoy dando unos tips maravillosos de una cantidad de plataformas que pierdan el miedo, porque miedo sí, miedo y mucho, porque además otra de las cosas que ayuda a ese miedo es que los marqueteros utilizamos muchos anglicismos, pero pues la buena noticia es que todas esas cosas que se dicen en inglés se pueden decir en español, entonces tal vez es encontrar los recursos correctos para empezar a tener este entendimiento y untarse y meterse. No estoy diciendo necesariamente las cosas operativas, pero sí por lo menos que definan qué es lo que esperan de sus estrategias digitales y cuáles son esos indicadores clave a los que les van a hacer el seguimiento. ¿Qué le va a aportar cada uno de sus canales digitales a su estrategia? Cuando uno logra, y lo digo por experiencia con mis empresarios baby boomers, con mis empresarios de mi generación,
de la generación X. Recuerdo que tuve una empresa de un pueblo muy pequeño, se llama La Dorada Caldas, tal vez era un pueblo, es el segundo después, yo diría que más grande después de Manizales. Yo vivo en Manizales, que es una ciudad de aproximadamente con área metropolitana de 500.000 habitantes. Y Jimena eran unas mujeres entre cuarentonas y cincuentonas. Y Jimena usaba un término y decía, es que nosotras éramos arcaicas hasta que conocimos este programa y conocimos a Elizabeth. Entonces, yo lo que les puedo decir es que si tienen la voluntad y si encuentran los recursos correctos, van a ser capaces. Jimena pudo empezar a mover su caja registradora. Ella tiene una agencia de turismo en este pueblo, y cuando llega la pandemia, pues cero ventas y cero todo. Y empezamos, y este es uno de los recursos que yo creo que todo pequeño empresario debería configurar. Okay. Hay una aplicación que se llama Google Mi Negocio. Se llamaba Google Mi Negocio hasta hace unos meses. Google ya le cambió el nombre, ahora se llama Perfil de Empresa. Y estoy absolutamente segura, Francisco, que tú has utilizado Google Mi Negocio, porque es que esa es la aplicación que cuando tú buscas restaurantes en Quito, te despliega una lista de restaurantes, inclusive con las calificaciones. Exacto. Porque tú y yo y todos los usuarios de la web y esos 10 millones de internautas que tiene Ecuador, lo primero que hacemos es preguntarle todo a Google. Exacto. Entonces lo primero es aparecer en Google y aparecer bien. Y resulta que Google Mi Negocio es un producto gratuito, donde los negocios físicos pueden configurar todas sus características de servicios, pueden configurar todos sus productos, los servicios, las fotos, pueden hacer publicaciones. Y lo más importante es que también reciben la retroalimentación de la comunidad. Tú y yo hacemos parte de la guía local de Google. Yeah. La guía local de Google es que nosotros en cualquier momento cuando vamos a un restaurante lo calificamos con 5 estrellas o quizá lo calificamos con 1 estrella si la experiencia no fue buena. Entonces mira que son productos. Entonces este Google Mi Negocio me permite conocer las calificaciones, responderlas, gestionarlas, porque una de las cosas más maravillosas que tiene Internet es este voz a voz. Yeah. Ese voz a voz se vuelve fundamental. Entonces, ¿qué mejor estrategia para los pequeños negocios y para los grandes también? Yeah. Que es aparecer en Google y aparecer bien. Y esta herramienta, inclusive para los que todavía no tienen sitio web, les da la posibilidad de tener una primera página. Entonces, van a ser encontrados de manera gratuita. Entonces, y tú me haces acuerdo de un libro que había de mercadeo, o que era en inglés, que decía, o transfórmate, o te adaptas o mueres, ¿no? Entonces un poquito es, o te educas, o entonces mejor pues, de pronto tu negocio no tendría viabilidad en los próximos años. Ahora, avanzando un poquito, está bien, nos educamos, miramos que tiene Facebook, que tiene Google, seguimos los cursos, y entonces aparecen todas estas opciones, tal cual tú mencionas en el artículo que habíamos comentado, y empieza a haber un número grande de opciones. Y entonces ahí, claro, la pregunta es, y bueno, ¿y cuál es la mejor? ¿Qué es lo conveniente para mi negocio? ¿Quién me ayuda en eso? ¿O cómo es que yo personalmente puedo identificar cuál de esas opciones es la que más me conviene? Bueno, lo primero para cualquier negocio es centrar la atención en los clientes, entenderlos y conocerlos en profundidad. Y para eso no necesitamos ni a Google ni a Facebook. Ajá. Para eso necesitamos tener una conversación con ellos, entender cuáles son sus necesidades, quizás utilizar un formulario de Google para hacerle 2 o 3 preguntas y empezar a construir base de datos. El primer consejo que les doy a todas las empresas es construya base de datos, escuche lo que su cliente necesita, lo que su cliente espera, defina el diferencial de su marca. ¿Por qué quieren con su marca y no con otra? ¿Por qué lo prefieren a usted por encima de las otras opciones?
Entonces es muy importante definir esa propuesta de valor, y la propuesta de valor nunca será calidad y precio, porque de manera inherente cualquier producto o servicio debe ser de calidad, obvio, es evidente. Exacto. Y la pelea por precio no tiene mucho sentido, porque si esa es la variable de uno, pues probablemente sus números no le van a funcionar al final del ejercicio. Pero si uno se preocupa por entender al cliente, por escucharlo, por saber qué necesita, va a empezar a tener todos los insumos para uno poder ser distinto y poder tener unas relaciones de largo plazo, que es lo que se espera en cualquier plan de mercadeo. Y mira que aquí no estamos hablando del mundo digital, estamos hablando de mercadeo. Sí. Lo que pasa es que hoy hacemos mercadeo en un mundo que cada vez es más digital. Y hay esta confusión, que se cree que porque poner en Facebook estoy haciendo mercadeo, pero ¿qué estoy haciendo? Y aquí una pregunta, en estos negocios pequeños, cuando tú dices entender a tu cliente, ¿hay que hacer encuestas o solamente es conversando? ¿Cómo tú sugieres a este tipo de negocios pequeños escuchar y establecer alguna tendencia con respecto a qué es lo que le gusta a tu cliente de tu negocio, qué es lo que está buscando, o por qué viene a mi negocio? Pueden ser las dos. Claramente hay que conversar, pero también las encuestas aportan mucho valor, no encuestas eternas. Pregunte 3, 4 cositas clave que le vayan a aportar a uno valor y empiece a tener los datos, porque entonces yo creo que ustedes vivieron una caída que tuvo Facebook hace como unos 2 o 3 meses, que se cayó todo el día. Fue una caída grandísima a nivel mundial. Entonces estábamos sin Facebook, estábamos sin Instagram y estábamos sin WhatsApp. Y WhatsApp, sí. Ojo, WhatsApp es el canal transaccional más importante en este momento. La tendencia es el comercio conversacional. Hacemos sobre todo para esos pequeños negocios. Esos pequeños negocios están obligados a tener unos muy buenos canales de servicio al cliente por WhatsApp, a configurar la edición business, la edición de negocios, que es la que nos permite tener catálogos, que es la que nos permite automatizar algunas respuestas rápidamente, porque resulta que es que en el mundo existen más de 2.000 millones de personas que están usando WhatsApp. Y te puedo dar datos de Colombia. En los 2 primeros meses de confinamiento en Colombia, el 77% de las personas compramos algo a través de WhatsApp. Y ese algo casi siempre fue algo relacionado con comida o con ropa. Entonces, son 2 categorías muy de los pequeños que hay que pararles bolas. Entonces, allí, todo ese tema de poder prestar un buen servicio, mejor dicho, es que no hay nada mejor para el mercadeo que uno poder prestar un muy buen servicio. Y ahorita las personas queremos la inmediatez. Entonces, pues, haga uso de esas vainas que son gratis y preste un buen servicio. Y en WhatsApp no se trata de saturar a la gente mandándole cosas, pero resulta que WhatsApp tiene los estados, que son las mismas historias de Instagram y de Facebook, y las historias la gente las consume. La gente consume historias. Entonces, si usted hace unas publicaciones en sus historias relacionadas con su marca, entonces seguramente va a captar mucho la atención. Esa vale la pena también hacerla para estos pequeños. Otra cosa, hablando de redes sociales. Ojo, redes sociales sí, pero no pensemos que las redes sociales son el centro de la estrategia. No, el centro de la estrategia es ese conocimiento y esas bases de datos que vamos a construir. Ese tiene que ser el centro de la estrategia, saber qué voy a hacer con esa información y saber cuál va a ser mi diferencial. Y en redes sociales entonces vamos a crear páginas, pero siempre es absolutamente vital disponer, así sea de un pequeño presupuesto para publicidad, porque resulta que cuando uno hace publicaciones en redes sociales, esas publicaciones, cuando uno no paga, reciben el nombre de publicaciones orgánicas. No estoy pagando por esta publicación, es orgánica. Las publicaciones orgánicas en promedio solamente le llegan al 5% de mi base de seguidores. Entonces uno hace un esfuerzo muy grande pues para llegarle en promedio al 5%. Mientras que si yo pago pauta, puedo tener un alcance incluso, un alcance muy por encima, ya de 2 dígitos, podemos hablar del 30% y más del público objetivo al cual yo quiero llegar. Yeah. Entonces, como las redes sociales nos conocen mejor a nosotros que a nosotros mismos,
La mejor manera de sacarle el jugo a las redes sociales es haciendo pauta, pero aprendiendo primero a hacerla. O aprendiendo cuáles son los asuntos clave y para irme a contratar ya al millennial que es muy pilo en este tema. Es decir, lo que tú nos estás diciendo es, primero entendamos a nuestro cliente, sepamos qué es lo que está buscando de nosotros, qué es lo que gusta, establezcamos el perfil del cliente que queremos que llegue y solamente ahí entonces ir y pautar. Claro, porque entonces quiere decir que si ya conocemos qué es lo que quiere, ya conocemos con qué lo vamos a conquistar, con qué lo vamos a cautivar y con qué vamos a conectar, porque las redes sociales son una maravillosa estrategia de relacionamiento y de creación de comunidad. Para eso fueron creadas las redes sociales en principio. ¿También sirven para vender? Sí. Ya. Pero las redes sociales son para eso. Y pasando, bueno, tú sabes, le cuento al público que pues preparando esta conversación con Elizabeth, un poco, Elizabeth me pasó unos datos estadísticos de Ecuador muy interesantes, que parece que el 60% de los ecuatorianos tenemos acceso al Internet, es muy alto. Entonces, en realidad, el futuro es el mercadeo digital, no nos queda otra, sino claro. ¿Cómo está Colombia con relación al Ecuador o cómo estamos con relación al resto de países? La penetración mundial de Internet es del 65%. O sea que estamos por debajo del promedio. El 65%. La penetración de Sudamérica es del 75%. Todavía más por debajo. Es del 75%. Entonces, cada vez seguramente esa penetración va a subir porque es que eso fue lo otro que pasó con la pandemia. Hay mayor conectividad. En Colombia particularmente tenemos un problema muy grande en el campo y en los pequeños municipios. Ahí es donde está la brecha. Entonces yo te digo, en Manizales, que es donde yo vivo, 7 de cada 10 manizaleños tenemos acceso a Internet. Pero si nos vamos para uno de los municipios aledaños, Caldas, el departamento al que yo pertenezco, la penetración es del 42%, porque tenemos municipios con muy baja penetración de Internet. Hay municipios con el 7, con el 20, entonces ahí todavía tenemos mucho camino por recorrer. Si nos comparamos, por ejemplo, con Norteamérica, el 95% de la población tiene acceso a Internet, pero si nos comparamos con África de manera natural tiene la penetración mundial más bajita, debe estar por el lado del un 40%. Bueno, entonces, aprovechando y tomando ventaja, y claro, ya se nos está acabando el tiempo, pero antes de terminar esta muy interesante conversación, te cuento que tú indicaste al principio de esta conversación de que pues has asesorado y has trabajado con cámaras de comercio e instituciones en municipios de este estilo. Fíjate, bueno, en mi caso, también, además de hacer este programa, hago de presidente de la Cámara de Comercio de Cayambe. Y lo que estamos haciendo en Cayambe es más bien una asociación entre las diferentes asociaciones de emprendedores, porque hay una que es los lácteos que están en ese sector, otros son los artesanos, otros son los floricultores, los comerciantes. Entonces estamos tratando más bien de unir fuerzas para aprovechar en grupo cómo es que nos podemos educar mejor. ¿Alguna sugerencia que tú nos puedas dar en ese sentido? Yo me imagino que siempre uno de los mejores soportes puede ser la academia y sus unidades de emprendimiento, porque finalmente, o por lo menos en Colombia así es que no sé cómo sea el contexto pues en Ecuador, pero claramente, digamos, en Manizales hay un ecosistema de emprendimiento muy grande que articula todos los esfuerzos de todas las universidades. Y desde allí, digamos que su indicador es el crecimiento empresarial, porque a eso es a lo que le apuntamos. Entonces, es una construcción colectiva. Entonces, yo pienso que en esa mesa en la que ustedes están, la academia debe tener una posición importante para que haga que nos ayude. Claro, con contenidos de negocios, con contenidos de emprendimiento y con contenidos de mercadeo, claramente. Y para ir terminando y agradeciéndote de nuevo mucho la aceptación a esta invitación, ¿cómo tú ves el futuro de estos microempresarios? ¿Qué le puedes decir a los
a los microempresarios o emprendedores cayambeños? ¿Cómo ves? ¿Cómo creerías que deberíamos mirarnos de aquí a los próximos 2, 3, 5 años? Que pierdan el miedo y que entiendan que esto es una oportunidad de crecimiento. Esto es una oportunidad para para salir, como digo yo, del metro cuadrado en el que uno vive, para poder llegar a otros mercados, para poder llegar a otros públicos, porque finalmente eso es Internet. Internet es un canal para hacer negocios. Entonces, si entienden cuáles son las posibilidades que tienen y pues cuando lo entiendan van a perder el miedo, pues seguramente se van a arriesgar. Bueno, te agradecemos muchísimo. En realidad han sido, como tú dices, unos tips o unos consejos simples, pero muy importantes para nosotros, los microempresarios que estamos en estos temas y que pues queremos perder el miedo. Como tú dices, los baby boomers, los viejitos, ¿no es cierto? También sí. Debemos adaptarnos y si no, pues mejor dedicarnos a otra cosa. En los negocios, o es esto o es esto. Te agradecemos muchísimo, Elizabeth, por el tiempo que le has dado a este programa, pues, y esperemos que en alguna otra oportunidad podamos tenerte de nuevo en el programa. Claro que sí, muchísimas gracias a ti, Francisco, por la invitación y pues a la audiencia y espero que se lleven cosas útiles para la vida y para los negocios. Claro que sí. Muchas gracias.